¿no? Entonces yo creo que eso de que cuando ya el Chasqui, Amaru, nos comienza a llevar a través de este proceso, digamos, de este descubrimiento, ¿no? Porque al final hay, digamos, un descubrimiento, una clave que hay que descubrir. Ya nosotros estamos un poco conociendo estos lugares comunes, ¿no? Veníamos en el carro que nos trajo de la punta en una jornada así casi interprovincial, y estábamos hablando cómo desde el colegio hemos aprendido, digamos, esta cultura fabulosa, pero que recién está llegando, recién estamos dándole, digamos, poniendo en valor esto para nuestra creación, en el caso de Raúl, en el caso de la novela de Dumet, al mundo de los incas, que es un mundo fantástico, ¿no? Entonces, esa como primer comentario. Y algo que digamos, en esta novela se da esta tensión, que a mí me parece que es muy interesante, entre la belleza que muestra este imperio a todo nivel, a nivel de su materialidad, a nivel de sus rituales, a nivel de sus protocolos, a nivel de cómo se maneja toda la corte, con la extrema crueldad, ¿no? Entonces todo el elemento de la violencia contenida que está, digamos, en el corazón de cualquier imperio, no solamente el imperio de los incas, sino de cualquier imperio, es algo que también los humaniza, ¿no? Porque ha habido, digamos, desde los comentarios reales de Garcilaso hasta incluso el trabajo de María Rostorovsky, ¿no? Hay un intento de idealizar este imperio, ¿no? Y yo creo que en esa novela lo que se ve ahí es, y yo creo que el final lo demuestra, es como una especie de cueva donde hay una pulsión de la muerte, ¿no? Y que recorre, digamos, todas las coordenadas imperiales, y que tiene que ver con algo que me parece muy interesante y muy relevante como legado, que es la permanente lucha por el poder, ¿no? Y la inestabilidad, algo que probablemente tampoco hemos reconocido, aunque trabajos ya recientes lo están mostrando, la inestabilidad de las administraciones imperiales, y que cómo cada sucesión desencadenaba una guerra, y que siempre era una guerra fratricida, ¿no? Entonces ahí se va viendo en la novela, y esto es lo interesante, ¿no? Que está, digamos, hay como dos niveles, ¿no? El nivel de este personaje que está buscándose a sí mismo, pero que al final, digamos, está tratando de develar un misterio, y que al final el misterio termina por develarle su propia identidad. Y por otro lado, digamos, todo este conglomerado de pasiones y de intereses que es el imperio de los incas, ¿no? Y donde la crueldad máxima puede convivir con la dulzura y el arte máximo también, ¿no? Entonces este choque, ¿no? Que creo que nos devuelve a la condición humana que a veces nosotros no entendemos de nuestra propia historia, ¿no? Que por un lado estamos fascinados con las colas gigantes que hay para entrar a la feria del libro, y por el otro lado vemos lo que está pasando en el Congreso y todo lo... Entonces es como que están dos mundos conviviendo, que yo creo que es bien interesante en el caso de los incas, estos dos mundos conviviendo y digamos, entendiéndose y resolviendo sus conflictos de una manera casi brutal, ¿no? Entonces ese sería mi primer comentario para pasarle la palabra a Raúl. Muy bien, Carmen. Muchísimas gracias, en primer lugar, Carmen, por aceptar esta invitación a presentar La Favorita del Inca. Muchas gracias a Penguin Random House, en concreto al Alfaguara, por renovar su apuesta por mi obra, y muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber venido aquí. Me planteas varias cosas en tus primeros comentarios que me parecen todas muy interesantes. En primer lugar, está la génesis de esta novela, ¿no? ¿Por qué escribí un policial ambientado en el Imperio Incaico? Algo que puede sonar incluso disparatado, muy atrevido, ¿no? La idea de ir mezclando géneros literarios e insertarlos en la historia de nuestro país, yo creo que la he venido desarrollando a partir de mi novela Flores Amarillas, ha continuado en La Noche sin Ventanas y ha llegado, creo que, a radicalizarse en La Favorita del Inca. Flores Amarillas cuenta una novela de mafia ambientada en el Perú. El personaje principal es una especie de capo mafioso, pero criollo, digamos, adecuado a la lógica de nuestro país, que por ejemplo come tortilla de raya en el cordano, al que le gusta el pisco, ¿no?
en La noche sin ventanas lo que hacía era aplicar el género de la literatura de la Segunda Guerra Mundial, que cada vez es más vasto, ya casi inabarcable, aplicándolo a la realidad peruana también. Los dos protagonistas de La noche sin ventanas, que son dos personas que sufren represión de parte de los nazis, los dos son personajes peruanos. Una protagonista femenina está inspirada en Magdalena Truel, que es una heroína de la resistencia francesa que nació en el Perú, y el otro protagonista es Francisco García Calderón, o está inspirado en Francisco García Calderón, que es un importantísimo intelectual de la generación del 900, que fue embajador del Perú en París durante la ocupación nazi. Y en este caso lo que he hecho es aplicar las leyes, las reglas de un género que parece tan recorrido y tan concreto como la literatura policial, la novela negra, a una realidad que también es muy particular, que es la realidad del Imperio Incaico, ¿no? Esto plantea una serie de riesgos, una serie de retos, porque las reglas de la novela policial son muy concretas. Es una novela que ocurre generalmente en ciudades, donde hay una violencia muy vinculada a las armas, una violencia muy vinculada a la sordidez que se esconde en cada una de las ciudades. Pero las ciudades que aparecen en la literatura policial, en la literatura negra, no se parecen en nada a las ciudades del Imperio Incaico. Y las reglas de una civilización como la civilización occidental, en la que normalmente transcurren las novelas policiales, no se parecen en nada a las leyes y las reglas y la lógica que existió en el Imperio Incaico. Entonces eso me fuerza a adecuar ambos géneros, a hacer que ambos géneros conversen de una manera relativamente estrecha, que se retroalimenten permanentemente, ¿no? Me has hablado de la violencia en el Imperio Incaico, me has hablado de la idealización que le damos al Imperio Incaico. Yo creo que te doy toda la razón. Nosotros somos personas que estamos familiarizadas con el Imperio Incaico desde nuestra infancia. Nosotros nos enseñan en qué consiste el Imperio de los Incas desde que estamos en el colegio. Nos enseñan qué es el Tucuiricuy, nos enseñan qué se comía, nos enseñan que Cusco significa ombligo del mundo, nos enseñan que hay una cronología de incas que se van sucediendo uno tras otro, pero no nos enseñan esa otra parte, que creo que es una parte en la que más bien puede entrar la literatura, ¿no? Que es la humanidad de los incas. O sea, los incas, como cualquiera de nosotros, eran personas llevadas por sus pasiones, que tenían contradicciones, que se equivocaban, ¿no? Pero nosotros hemos tenido un aprendizaje más bien esquemático del Imperio Incaico, desde la visión historicista, que por lo general se coloca encima y ve los grandes fenómenos de la humanidad, pero no entra a ver las pasiones, aquello que motiva a cada una de las personas, no ve las personalidades. Algo que, por cierto, está haciendo, me parece, con gran acierto ahora la televisión, con series como, qué sé yo, como Vikingos, que aprovecha la historia justamente del pueblo vikingo, de la fundación de Noruega, de la fundación de Islandia, y cuenta la vida de cada uno de estos fundadores de un pueblo, y que era una vida pues absolutamente cotidiana y mucho menos idealizada de lo que los libros de historia o que los grandes cantos nos revelan, ¿no? Yo he tratado de hacer lo mismo con el Imperio Incaico a partir del análisis de una figura que me parece fundamental, que es la figura de Pachacútec. Como lo dices tú en inglés, Pachacútec es un state maker, o sea, es un creador de estados, es un creador de civilizaciones, un personaje absolutamente extraordinario, de una brillantez notable, que fue capaz de construir lo que ha terminado siendo una civilización única, que no tiene paralelo en el mundo y que tiene una serie de instituciones creadas específicamente por él, que tampoco tienen comparación en otras civilizaciones del mundo. Por eso, en las entrevistas que me han venido haciendo para promocionar el libro, yo he repetido varias veces que creo que es un personaje que no lo tenemos comprendido en su real dimensión, que no lo tenemos tan presente como deberíamos tenerlo. Creo también que Alejandro Toledo ha perjudicado mucho la imagen de Pachacútec. Y creo que no lo tenemos tan presente en cierta medida porque hay una tendencia a mirar por encima del hombro a la cultura andina, pero también porque, no sé, se nos ha ido pasando la presencia de este absoluto genio en nuestra historia, que tiene un paralelo con un Julio César o con un Alejandro Magno, ¿no?
El personaje a través del cual se cuenta la historia es un chasqui que se llama Amaru Anca, que llega de pronto al Palacio de Condorcancha, que es el palacio donde vivía Pachacútec. Eso está a un lado de la plaza central del Cusco, trayendo noticias del norte, donde Tupac Yupanqui, el hijo de Pachacútec, acaba de librar una batalla feroz contra los manteños, un pueblo cercano a Guayaquil en el actual Ecuador. Entonces, Amaru trae la noticia a Pachacútec, toda la corte está esperando esa noticia, y en el momento en el que revela lo que ha ocurrido en la guerra, que da la noticia del resultado de esa batalla definitiva, se escucha un grito de fondo de uno de los sirvientes del palacio, que llega corriendo al salón de actos donde ha estado dando esta información a Amaru a Pachacútec, con la noticia de que se acaba de cruzar con el cuerpo yaciente, muerto sobre un lecho de sangre, de la ñusta favorita del Inca Pachacútec, que acaba de aparecer muerta ahí, en la cancha central del Palacio Condorcancha. La corte va corriendo a ver el cadáver, y uno de los generales de Pachacútec dictamina que ha muerto por accidente, que se ha caído de una galería corrida. Y en medio del silencio que sigue esa información, Amaru, que está pensando en voz alta, dice: esto no ha sido un accidente, esto ha sido un asesinato. Hay un gran revuelo en la corte y Pachacútec decide encomendarle a Amaru, que ha tenido esa visión, que resuelva este acto. Y antes de devolverte la palabra, quería mencionar que a mí me parece muy relevante el hecho de que es un chasqui, porque los chasquis provenían de la nobleza, eran descendientes de la nobleza. Solo a los nobles se les permitía encomendar a sus hijos para una tarea tan, digamos, eminente como transportar la información que articulaba el imperio, pero al mismo tiempo era alguien que tenía vínculos permanentemente con todos los pueblos del imperio, porque los recorría, porque, digamos, él tenía una vida como pedestre también, no solamente vinculada a la nobleza, lo que le daba lo que podríamos llamar en términos actuales una especie de movilidad social, ¿no? Conocía todos los estamentos del imperio. Y me parece que es importante que sea un chasqui, sobre todo el día de hoy, ¿verdad? Porque hoy día ha sido una gran coincidencia que dos de los descendientes de los chasquis han ganado. Yo creo que todos nos hemos puesto a llorar. Gladys Tejeda como Cristian Pacheco nos han regalado unas medallas de oro que ninguno de nosotros olvidará. Y yo creo que eso es, digamos, qué mejor coincidencia que presentar una novela sobre un chasqui en el día en que nuestros dos chasquis más emblemáticos de la actualidad consiguen este gran logro para nuestro país, ¿no? No, y yo quería ir a un punto anterior, pero después entrar al tema de Chasqui, que me parece que es realmente fascinante, la elección de este personaje, digamos, como el eje de la historia, es de que la novela histórica puede comenzar a traer la atención nuevamente sobre ciertos temas que probablemente han sido tocados, a pesar de que hay estudios, digamos, académicos, mucho más complejos sobre la expansión inca, últimamente sobre el tema de los quipus, pero que no llegan, que no se difunden a una población no académica. Entonces, digamos, ya con la novela atraes a la población para que comience a buscar más sobre el tema de Pachacútec, sobre el tema de las guerras imperiales, ¿no? Entonces, yo creo que una novela histórica bien hecha, bien informada, en el caso de la novela de Raúl, él cita a María Rostorovsky, digamos, como la fuente de la cual el tema de Pachacútec lo ha tocado, digamos, todo el tema del Tahuantinsuyo, es invitar al lector, digamos, para que profundice un elemento, una parte de nuestra historia que es interesantísima. Pero también lo que es interesante es que la novela no solamente, digamos, va a tomar en cuenta la panaca real o lo que sea, lo que será la élite del Cusco, sino en el caso específico de Amaru es el tema del de afuera, ¿no? Una suerte de outsider-insider, ¿no? Me gusta mucho porque tampoco habíamos explorado, que yo sepa, el tema del chasqui, ¿no? Que yo no sabía que había una escuela de chasquis, yo no sabía que el chasqui tenía un penacho especial que lo diferenciaba, era como una especie de pony express,
¿no? Que te va llevando la información, claro. es el conector, Sí, ¿no? El que exactamente. conecta, ¿no? Entonces ese elemento es fascinante, ¿no? Fascinante, sí. Porque digamos en una sociedad más bien cerrada, endogámica, como la sociedad cusqueña, hay estos seres resilientes, ¿no? Resiliente, porque él muestra su resiliencia hasta el final de la novela, ¿no? Y no les voy a decir cómo acaba, pero digamos, su mente, y era lo que estábamos hablando con Raúl, o sea, como dice Raúl en una de las líneas, dice, correr es un acto sagrado. Para mi hija, que es una corredora de maratones, es lo máximo que ella puede hacer, correr, ¿no? Porque ella dice que correr le permite pensar, correr le permite estar con ella misma, ¿no? Entonces, todo este tema de correr, ¿no? Este tema de llegar, este tema de entregar, este es otro de los elementos que me pareció interesantísimo, que yo nunca me había percatado, documentación secreta, ¿no? Él lleva documentación secreta y por eso él tiene acceso al Inca, ¿no? Y puede, digamos, el Inca decir, bueno, este chasqui que dice de que esto ha sido a ver, que él haga las investigaciones del caso, ¿no? Entonces, digamos, hay una relación que no es la relación que, por ejemplo, puede ocurrir con un hombre del común, pero por otro lado, él no forma parte de esa corte. Entonces, como no forma parte de esa corte, él está investigando, que es esa parte que me encanta, la parte de detective que tiene el chasqui. O sea, se encuentra con la última persona que la vio, que está en una cárcel, que parece que la han golpeado, está asustada, es como el testigo, ¿no? Y el testigo le dice que lo único que recuerda es que hay un zapato que es una huella, y me hice acordar a O.J. Simpson y los zapatos Bruno Mali, no sé si ustedes se acuerdan, pero los zapatos Bruno Mali fueron los que llevaron, digamos, a que él era, porque tenía unos zapatos Bruno Mali en una foto. Entonces el zapato, ¿no? La huella del zapato. Entonces todo ese tema, digamos, es fascinante cómo el chasqui va a través de una especie de método inductivo, ¿no? De cómo cayó el cuerpo, porque él había visto a otro chasqui que había caído y cuando tú te caes, no caes de esa manera, te tienen que haber empujado para que caigas, digamos. Entonces, todo el tema, digamos, racional de la historia, ¿no? Porque otra de las cosas, cuando uno humaniza, uno les devuelve su capacidad de razonar, de pensar, de tener pena, como es el caso, y probablemente lo podemos tocar más adelante, de los sentimientos de las mujeres, ¿no? Que ahora que estamos con todo este tema de la paridad de género, el trato de las mujeres, o sea, la manera como son tratadas como objetos, como esclavas, ¿no? Esta amante, digamos, la favorita, Urpi, es raptada, la ponen en una jaula, se la llevan en las jaulas del Cusco, ella se desespera, llora, y todo el tema de cómo tú puedes hacer tu propia agencia como mujer, ¿no? Desde tu propia manera, digamos, de concebir una venganza, una suerte de venganza, una suerte de revancha, ¿no? Y me acordaba mucho de Malinche, ¿no? En el caso de Malinche, que pasa una historia parecida, o sea, Malinche es raptada, es llevada, digamos, al mundo de los nahual, pero después ella ayuda a Cortés con todo su conocimiento a que conquiste, digamos, a los que habían sido sus opresores, ¿no? Entonces, como una mujer tiene ciertas armas con las que podemos coincidir o no, en un momento en que son objetos, como son objetos todos, ¿no? Era lo que estábamos hablando con Raúl, o sea, no son personas, ahí todos son objetos que pueden ser destruidos cuando el Inca lo decide, o cuando el general, por ejemplo, Capas Yupanqui, que es un general cruel, y acá termino la historia, ¿no? De cómo es el trato a las mujeres, cuando le dice, debido, digamos, a un complot, o de cómo Mamarruncu, que es la mamá de Pachacute, que está hablando mal de su hijo, entonces él, que es un radical, le dice, hagamos una capacocha y la sacrificamos a ella y a toda su panaca, ¿no? Entonces, cómo, digamos, en las posibilidades que se discuten, está la posibilidad de matar a tu propia madre, y ahí nadie se sorprende, nadie hace escándalo ni nada, o sea, digamos, el trato al otro es un trato, digamos, de desprecio, de falta de empatía y de humanidad, a pesar de que se están humanizando a los personajes, y yo creo que hay que recordar que, digamos, los únicos que tienen todos los privilegios son los incas. Y ahora te paso Hay tres temas que has tú mencionado que me parecen importantes, ¿no? En primer lugar está el de los chasquis,
en segundo lugar está el de la violencia contra la mujer y en tercer lugar está el de los derechos ciudadanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los chasquis fueron una gran invención de su época. En la época en la que aparecen los chasquis, no había otra manera posible de articular un imperio que no dejaba de crecer. Hay que recordar que el imperio inca nace con Pachacútec, o sea, el imperio inca no llega a tener más de 100 años, es un imperio de vida relativamente breve. Antes de la aparición de Pachacútec, la sucesión había sido muy turbulenta, muy tumultuosa. Los incas habían sido elegidos o habían sido nombrados en base a la traición, al asesinato, al envenenamiento, ¿no? Y Pachacútec llega a esta corte de rebote, porque además él no era el favorito de Viracocha. Él logra, digamos, ascender al título de inca gracias a que su padre y a su hermano Incaurco, que eran los encargados de defender la ciudad del Cusco, huyen cuando los chancas llegan hasta las puertas del Cusco en un avance, digamos, conquistador. Pachacútec, en lugar de huir, organiza las defensas del Cusco, repele a los chancas y eventualmente gana a los chancas, ¿no? Entonces él se hace con su lugar, Pachacútec se hace con su lugar y comienza a construir a partir de ese momento un imperio que comienza a extenderse a partir del Curacazgo del Cusco, crece por el norte primero, luego por el sur también. Y esto es un, digamos, emprendimiento, para usar una palabra actual, que continúa su hijo Tupac Yupanqui. Digamos que los dos grandes constructores son primero Pachacútec y luego Tupac Yupanqui. Y entonces Pachacútec descubre que necesita tener un medio de comunicación que le permita cierta eficiencia para conocer lo que ocurría en este reino cada vez más grande, cada vez más vasto, en un territorio muy complejo como es el territorio peruano. Y entonces diseña el sistema de los chasquis, que es un sistema de postas, ya lo conocemos, que le permite tener relativamente rápido información de los lugares más remotos, de los lugares más lejanos. Cuando hemos estudiado a los chasquis en el colegio, siempre se nos decía que el inca podía comer pescado fresco, que se pescaba esa mañana, y que podía comer frutas frescas que se recolectaban en la selva también ese mismo día, ¿no? Era algo así. Esto tenía una serie de reglas. Quien trataba de interrumpir el trabajo de los de los chasquis era inmediatamente asesinado. Entonces, bueno, esa es una de las grandes invenciones de Pachacútec, junto con otra institución también muy importante, que es la institución del correinado, que no tiene paralelo en ninguna civilización del mundo, ¿no? Como Pachacútec descubre esta sucesión violenta que hasta ese momento había ocurrido en el imperio de los incas, decide correinar con su hijo, es decir, hacer que Lauqui sea el segundo al mando, nombrarlo correy, y hacer que a medida que vaya creciendo aprenda los usos y costumbres del cargo de inca, al mismo tiempo que va asumiendo nuevas responsabilidades y se va cargando de poder, de tal forma que cuando llega a ser inca no tiene las dificultades que habían enfrentado sus predecesores. En cuanto al asunto de la violencia contra la mujer, yo creo que es importante que se entienda bien, o sea, que esta novela se entienda bien como una novela histórica, es decir, es una novela que responde a la lógica de su época, y la lógica de su época, desafortunadamente, era de una profunda postergación de los derechos de la mujer. Me ha servido además eso para hablar de algo de lo que no se ha hablado mucho, me parece, que es que a pesar de esa postergación, hay 4 mujeres que son fundamentales en esta novela. Voy a mencionar a 3, que son la madre del inca, Pachacútec, que se llama Mamaruntu, la favorita, que se llama Urpi, y la Coya Anahuarque, que es la esposa principal del inca Pachacútec, ¿no? No voy a mencionar a la 4ª para no develar un hecho fundamental que ustedes descubrirán luego en una novela policial, es decir, no voy a hacer un spoiler. Pero las mujeres, como ocurre en este caso, tuvieron un papel trascendental en la historia. Lo que pasa es que no lo pudieron hacer desde el primer plano. Lo hicieron muchas veces desde la sombra, con sus silencios, con sus sutilezas, a veces con sus chantajes. Pero si ustedes leen esta novela se darán cuenta que nada de lo que ocurre ahí puede ocurrir sin que las mujeres den ese primer impulso, sin que las mujeres tomen las decisiones que toman, ¿no? Y me parece que también ahí hay una denuncia de esta cosificación de la mujer, ahora entrando en el tema del debate tan profundo que estamos ahora enfrentando, y que me parece tan importante con el Me Too, con los movimientos de reivindicación de los derechos de la mujer, ¿no?
Y el último asunto tiene que ver con la aparición de los derechos, porque en el Imperio Incaico los únicos ciudadanos, para usar un término occidental, eran los integrantes de la panaca real, es decir, aquellas personas que tenían títulos nobiliarios y que estaban cerca al Inca. El resto del pueblo estaba cosificado, no tenían derechos, eran material fungible, podían ser sacrificados, podían ser entregados al capricho del Inca. Entonces, ahí hay también un proceso que es interesante en el caso del Chasqui, porque creo que esta es una novela que efectivamente tiene una carga de novela policial, pero también tiene una carga de novela política donde se van develando los entretelones del Imperio Inca, y tiene un tercer nivel que me parece importante también, que es el descubrimiento del propio Chasqui, ¿no? O sea, a medida que va haciendo la investigación del crimen, él va descubriendo su origen y se va descubriendo a sí mismo y va, digamos, aumentando su autoestima y considerándose cada vez más importante y con más derechos, ¿no? Sí, y creo que para terminar, porque creo que nos faltan pocos minutos, yo creo que el tema de la sobrevivencia, ¿no? Este es una novela de sobrevivientes, ¿no? O sea, Pachacútec sobrevive una relación terrible con una madre, ¿no? Con una madre que no lo quiere. Urpi sobrevive la captura en la costa, ¿no? Capturada, es una marisquera, ¿no? Sí. Ella es llevada de la costa a la sierra. Mamarrucu sus propios dilemas, ¿no? De que el hijo que ella quería que fuera inca no lo es, entonces digamos hay una frustración en ella. Entonces cada personaje, y esto digamos es la dimensión universal de la novela, cada personaje está lidiando de una manera u otra con sus propios demonios, ¿no? Entonces ahí digamos hay una suerte de nivelación por su propia condición humana y un sufrimiento particular, o sea, cada cual tiene un perfil. Y el hombre que uno siente más libre es el Chasqui, Sí. ¿no? El Chasqui que no lleva, digamos, ese bagaje que lleva el resto de los personajes, es el hombre que ha salido y que se está moviendo. Yo le decía a Raúl que yo sentía incluso, y de repente tengo un montón de imaginación, ¿no? Que el movimiento del Chasqui es como el movimiento del telar, ¿no? Entonces la novela se va a develar al final como un gran telar en la que tú vas a ver como todos estos dibujos geométricos de los incas, ¿no? Que cada historia va acomodándose con la otra como que lo ves solamente al final, pero que es porque él se mueve, él se está moviendo, y digamos haberse atrevido a ir a la tumba de Urpi es parte del develamiento del misterio, o sea, que va a la muerte o que va, digamos, cerca, él justamente es como un médico forense, ¿no? Entonces en sus investigaciones él tiene que saber cómo murió, qué pasó. Entonces la investigación, el momento final, digamos, es acercarse a la muerte. Y algo y acá termino, y algo que a mí también hay el tema de la traición que yo creo que cruza toda la novela, todos se están traicionando. Todavía tenemos 10 minutos, pensé que era ya el fin, estábamos terminando. Hay un cartel que es terrible que dice fin del diálogo. Sí, la vez pasada les pusieron fin del diálogo, yo dije no, yo no voy a terminar el diálogo, y me quedé como 5 minutos más, o sea, como una especie de rebelión. Entonces, digamos, ese elemento del Chasqui como el más libre de todos, diría yo, no sé si el autor está de acuerdo conmigo. Y el otro es que el Chasqui no está contaminado por la traición. O sea, él es leal a sí mismo, él es leal, digamos, a su razonamiento, y él, en el fondo, lo que está buscando es la verdad, sí, ¿no? Lo que pasa es que el Chasqui tiene una formación muy particular, ¿no? Efectivamente va a una escuela de chasquis donde le enseñan muchas cosas, le enseñan a correr, le enseñan a nadar, le enseñan técnicas de memotecnia, o sea, los chasquis eran capaces de memorizar mensajes muy largos solo escuchándolos una vez. Le enseñan rudimentos de los quipus, pero es toda esa instrucción la que lo coloca en un plano de alguna manera ajeno a todo lo demás, ¿no? Porque está encima del pueblo, pero no llega a ser parte de la nobleza. Efectivamente, yo siento que es un personaje que goza de gran libertad, el Chasqui. Además, es una gran metáfora a alguien que está corriendo permanentemente por los paisajes fabulosos de la selva y de la sierra peruana, ¿no?
Una cosa que he descubierto a medida que digamos, me he adentrado más en este género que es la novela histórica, es que para escribir una novela histórica uno tiene que tener una anécdota, en este caso el crimen que ocurre, ¿no? Y que esta novela, esta anécdota, luego tiene que ser completada con información de la realidad, con investigación histórica. Porque puede pasar que hay personas muy informadas que saben perfectamente cómo ocurrió la historia, por ejemplo, de los incas, y que si se enfrentan a este texto y este texto tiene errores históricos, perderán esta especie de ilusión onírica que uno quiere transmitir cuando lee, cuando escribe un libro y cuando se lee el libro, es decir, esta especie de sensación de que es algo verdadero lo que está leyéndose a pesar de que es una mentira, ¿no? Bueno, y lo que yo he descubierto es que a medida que uno va investigando, la historia se va alimentando porque no solamente hay datos que contribuyen a la historia, sino porque los datos de la historia van generando, digamos, nuevas ramificaciones de la historia en las que uno no piensa al comienzo. Por ejemplo, es un dato de la realidad que Mamá Runtu, la madre de Pachacútec, era una persona que sufría una profunda depresión, e incluso María Rostorovsky dice que estaba loca y que la única forma que tenía de sentirse bien era hacerse acompañar por una especie de batallón de freaks, de fenómenos, enanos, tullidos, personas con deformaciones, ¿no? Eso a ella la tranquilizaba. Entonces yo pensaba, ¿qué tipo de personalidad, qué tipo de impacto puede haber generado una personalidad tan abrumadora, tan terrible en la personalidad de Pachacútec? Es decir, ¿cómo puede haberlo marcado a Pachacútec tener una madre con esas características que además siempre quiso que el hermano mayor Incaurco, que era el guapo, el simpático, el gracioso, fuese el Inca? Y eso abre una puerta increíble dentro de esta historia que permite profundizar en la personalidad de Pachacútec, ¿no? Y está el tema de la tradición, que es un tema que me parece también central, porque como lo dije en algún momento, el imperio se construye a partir de las tradiciones. Es justamente la reacción de Pachacútec, conociendo la historia de su imperio, lo que hace que esas tradiciones comiencen a frenarse hasta que de pronto hay una tradición final en el imperio que hace que el imperio termine, ¿no? Que colapse, que es el enfrentamiento entre los dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. Porque parece que el correinado no se había terminado de fijar porque la muerte de Huayna Cápac fue prematura por una enfermedad, se dice que era viruela, es decir, que fue contagiado por una enfermedad que acababan de traer los primeros españoles llegados a América, ¿no? Entonces todo eso, yo creo que hay un rico caldo de cultivo ahí que te permite jugar mucho, que te permite, y hay muchos hechos que ustedes leerán en este libro que son reales, que son rigurosamente reales, mezclados, combinados con otros que son mentiras, invenciones. Y yo creo que ahí el gran esfuerzo dentro de la novela histórica es permitir que convivan ambos y permitir que los hechos que son falsos, que son inventados, sean tan verosímiles como los hechos que uno recibe de la historia, ¿no? Y eso pasó en una conversación hace un rato cuando le digo, yo no sabía que los chancas terminaron en Cepagua. Me dice, no terminaron ahí, eso me lo he inventado yo. Entonces, estaba yo convencida que se habían ido a esta isla y que estaban, y dije, pobre, qué condiciones. Y me dice, no sé cómo terminaron los chancas, pero él los mandó a Cepagua. Y a mí, un poco que me sonaba en la cabeza porque yo había ido a Cepagua, pero nadie me había contado que había sido como el último reducto chanca. Entonces, digamos, la verdad de las mentiras, ¿no? O sea, como el ensamblaje, que a mí me encantaría convertirme en novelista porque te da un montón de posibilidad, digamos, de imaginar cosas, imaginar, digamos, escenarios alternativos que las fuentes no te las dan, ¿no? Y otro tema que a mí me parece también muy interesante, por ejemplo, ese tema de cómo Raúl va describiendo, digamos, detalladamente los festines imperiales, ¿no? Y cuando ha habido, digamos, una conquista importante, no solamente llegan digamos, los bienes materiales para el imperio, sino que llega comida, ¿no? Y por un momento vi pulpo, sí, ¿no? Que llega pulpo a Bueno, hay un momento en la novela donde se describe el tributo más extraordinario que nunca recibió Pachacútec, que fue una ballena.
Sí, yo pensé que era un lobo de mar porque tenía bigotes. Pero tenía cerdas, la ballena tiene cerdas. Yo iba a preguntar si era un lobo de mar, era una ballena. Era una ballena que fue llevada por 500 soldados así hasta el Cusco, ¿no? No quisiera pensar cómo llegó esa pobre ballena absolutamente maloliente. Pero bueno, hay una cosa que no quiero dejar de mencionar, es que el hecho de que sea el imperio incaico, digamos, el lugar en el que he ubicado esta novela, permite jugar con una serie de dimensiones que nosotros los occidentales no tenemos tan presentes, porque al no tener una tradición católica, los incas no tenían problemas con el sexo, por ejemplo. Era lo que se llama el sexo pagano. Hay ahí algunas escenas de grandes orgías incaicas que creo que solamente pueden ocurrir con la naturalidad que ocurre. Como tipo Calígula, ¿no? Exacto, en una civilización que no se ha enfrentado a la culpa católica, ¿no? Y como ya no nos queda mucho tiempo, me parece, ahora va a venir el fin del diálogo, 3 minutos, ya, antes de que se acabe el tiempo, quisiera aprovechar para terminar los agradecimientos que no quería dejar de hacer de todas las personas que han contribuido a esta novela. Por supuesto, Carmen, gran amiga, quien efectivamente conocí en Irlanda, en el lugar más o menos pensado, cuando ella era embajadora del Perú en Dublín, y me invitó al Festival Isla para hablar del humor y el amor. Ahí nos conocimos. Nos habíamos conocido antes, yo la había entrevistado en un programa de televisión que tenía en Casa Tomada, y a partir de ahí comenzó una gran amistad, y bueno, nosotros hablamos por lo menos un par de veces por semana ahora a la distancia gracias a la tecnología. También quiero agradecer a Jerónimo Pimentel, que está aquí presente. ¿Por qué? Porque yo escribí esta novela en un momento muy especial, muy particular, muy duro, muy difícil. Me había quedado sin trabajo, había tenido una serie de dificultades que habían hecho que tomara la decisión de volver con mi familia a España, donde pensábamos que la vida iba a ser más fácil de lo que estaba haciendo en ese momento en el Perú. Y eran momentos de grandes dificultades, y para afrontar esas dificultades yo lo que decidí hacer fue escribir una novela que me sirviera de refugio en los momentos en los que escribía. Así que cogí un cuaderno que me había regalado mi padre por mi cumpleaños y empecé a garabatear la historia que siempre había querido escribir. Siempre había pensado, ¿qué pasaría si meto un policial en el Imperio Incaico? Entonces me divertí muchísimo escribiendo esa primera versión, y se me ocurrió transcribirla y se la envié a Jerónimo, y Jerónimo me dijo, tiene valor literario, me gusta mucho, vamos adelante, corrígela, trabájala y la publicamos. Entonces, si no hubiese sido por ese primer empujón, ese primer golpe de ánimo, esta novela no habría tenido vida, así que quiero agradecerle a Jerónimo. Quiero agradecerle también a 2 amigos entrañables que contribuyeron a esta novela, que son 2 escritores extraordinarios, Santiago Roncagliolo y Jorge Eduardo Benavides, que leyeron el primer borrador, digamos, más o menos presentable de la novela, y que también me ayudaron, entre otras cosas, a conseguir a gente que me ha permitido, digamos, mover esta novela, y que con sus, digamos, opiniones y con sus críticas me permitieron perfilarla. También quiero agradecerle a Johan, por supuesto, que está aquí presente, Johan Page, que le tomó la posta a Jerónimo en la edición del libro, y que también me ayudó mucho a comprender. Es increíble cómo uno escribe libros que otras personas te ayudan a comprenderlos, ¿no? Y Johan, con su agudeza de lector, me ayudó, por supuesto, a entenderlo. A Maite Mujica, que me ayudó mucho en la corrección del libro y en el trabajo de edición más fina. Y a Luis Islas, que fue el corrector y que permitió que esta novela no tuviera gazapos y errores. Pero como dicen, claro, los escritores en los agradecimientos finales de los libros, a pesar de toda esa contribución, estoy seguro que ese libro tiene algún error, y ese es todo atribuible a su autor. Muchas gracias.